Ya, a ver, vamos a trabajar esta parte relacionado a lo que son los vectores, ¿ya? A ver, ¿qué será un vector? Un vector lo puedo representar con una flechita, ¿ya? Esa flechita. Esa flechita tiene lo que es un valor, un módulo. Entonces, esa flechita lo puedo interpretar como una línea recta, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, va a tener lo que es una dirección o inclinación, ¿ya? Ahora, pero ese conjunto de flechitas se está trabajando en lo que es un sistema de coordenadas, en el plano X, Y. ¿Y cuál es la idea? En este caso, como observa, tengo que hay una, dos, tres flechitas, ¿ya? Y de esas tres flechitas, lo que yo quiero hallar o quiero llegar a lo que es, dice en el sistema de vectores mostrados, con el conjunto de flechas, calcular el ángulo que forma la resultante con la vertical, ¿ya? Pero para eso yo debo hallar una resultante, ¿ya? Debo hallar una resultante. ¿Y qué se hace? Ahí viene lo que es la descomposición rectangular, ¿ya? ¿Y en qué consiste la descomposición rectangular? Que este vector de módulo 15, como tiene una dirección de 37, ¿ya? La idea es descomponerlo en dos componentes, uno en X y el otro en Y, ¿ya? Uno en X, en las abscisas, y otro en paralelo a las ordenadas. ¿Y cómo puedo hallar esas componentes? Formando lo que es un triángulo notable. ¿Ya? Entonces, a la hora que yo grafico las componentes de la abscisa y la ordenada, yo me apoyo a ese ángulo que es un ángulo notable de un triángulo rectángulo. A ver, empezamos. ¿Ya? Empezamos a ver. A ver, vamos por acá. Primera componente, ahí está. Y segunda componente, ahí está. Ahora, la primera componente, mira, la primera componente, observa acá que este es el origen. Entonces, a la hora que yo descompongo, el primer vector debe salir de ese origen. Y la siguiente componente debe ser consecutiva. ¿Qué quiere decir consecutiva? Que el origen con la flechita coincida. Pero ¿qué pasaría si se encuentran dos flechas? Ahí ya no es consecutivo. O se encuentran dos orígenes, ya no son consecutivos. ¿Ya? Entonces las componentes deben ser consecutivas. ¿Ya? Esa es la regla. A ver, recordemos el triángulo rectángulo de 37, lógico que lo de arriba es 53. Aquí va a ser un 3, aquí va a ser un 4 y acá va a ser un 5. Pero resulta que el módulo que me están dando, ya el módulo que me están dando es 15, entonces lo tengo que multiplicar por una constante. La constante en ese caso va a ser 3. Entonces esa flechita sería 9 por 3, esa flechita sería 12. ¿Ya? Vamos a la siguiente flecha, flecha 20, a ver. Este es el origen, ¿ya? Ese es el origen. Entonces, primera flechita sale del origen, la siguiente flechita será consecutiva a esa flecha. Ahí. Si es 37,
Nuevamente observo 3, frente a 37, 3, acá 4 y acá 5. Pero resulta que la flecha es de 20. Entonces, conclusión, se ha multiplicado por algo para que me dé 20 por 4. Por 4 para que me dé 12. Ya, por 4 para que me dé 16. Ahora me falta la flecha 24, pero la flecha 24 observo que no está formando el ángulo. Y si no está formando ángulo, solamente tiene una componente. Y esa componente es en el eje de las Y. ¿Ya? Muy bien, ya hice la descomposición rectangular. Ahora sí voy a hallar la resultante. ¿Qué se entiende por resultante? De que como yo tengo 3 flechas, esas 3 flechas lo voy a reemplazar por una sola. Y eso se le llama la resultante. Como tengo flechas en X, voy a tener una resultante en X. Y también tengo flechas en Y, voy a hallar una resultante en Y. A ver, empezamos. Primero voy a trabajar en X, todas las paralelas a X. ¿Quién está? El 12, pero el 12 se ha posicionado en los valores positivos o hacia la derecha es positivo, mientras que el 16 se ha posicionado o está orientado hacia la izquierda y hacia la izquierda es negativo. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Este es negativo y este de acá es positivo. Entonces, a ver qué tengo. Sería 12 menos 16. ¿Eso cuánto me va a dar? Negativo 4. Vamos ahora a posicionarnos las paralelas a la Y. ¿Ya? Las paralelas al eje de la Y. ¿Quién está? Esta flecha de acá, que es 9, hacia arriba es más positivo. Esta flecha 12 también hacia arriba es positivo. Y esta flecha 24 que está hacia abajo, que sería negativo. ¿Ya? Entonces, vamos colocándole flecha 9 positivo, flecha 12 positivo, flecha 24 negativo. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 12 más 9, 21. 21 menos 24, negativo 3. ¿Y cómo hallo esa resultante? El módulo. ¿Qué se entiende por módulo? Módulo se entiende que es la dimensión del vector. Por ejemplo, este vector, su módulo es 15. Esa es la medida de ese vector, la longitud de ese vector. ¿Ya? Entonces voy a ver cuál es su módulo. Para eso se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Por qué Pitágoras? Ahorita te voy a mencionar. Rx al cuadrado, ry al cuadrado. ¿Ya? A ver, sigo hallando su módulo. Menos 4 al cuadrado, eso es 16. Menos 3 al cuadrado, eso es 9. 16 más 9, 25. La raíz cuadrada de 25, eso es 5. Si a mí me pidiesen la resultante, esa es mi respuesta. Pero no me están pidiendo la resultante. Me están pidiendo dice el ángulo o dirección. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, para eso voy a hacer este gráfico. A ver. Vamos a hacer este gráfico. ¿Ya? A ver, ¿qué tengo? Por acá tengo el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. A ver, me parece que va a estar por acá un ratito. ¿Ya? Va a estar completo. A ver, este de acá. ¿Ya? Entonces, vamos por acá el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Empiezo. La primera resultante en X es negativo 4.
¿Pero qué es negativo 4? Negativo 4 quiere decir que se va hacia la izquierda, ¿sí o no? Su módulo es 4, solamente que está orientada hacia la izquierda, ¿ya? Ahí tengo módulo 4. Dirección negativa de las abscisas. RY, módulo negativo 3. A negativo 3 quiere decir que se va hacia abajo, ¿ya? Su módulo es 3. Entonces la resultante está por acá, ¿ya? La resultante está por ahí. ¿Cuánto es esa resultante? 5. ¿Y qué me están pidiendo? La dirección, mira, dice calcula el ángulo que forma la resultante con la vertical. O sea, te están pidiendo este ángulo de acá, ¿ya? Ese ángulo de ahí. Y si tú formas imaginariamente tu triángulo, esos lados son conocidos, ¿ya? Ahí formo mi triángulo. Esto de acá vale 4 y esto de acá vale 3. ¿Quién está frente, ya? ¿Quién está frente a ver, voy a copiar nuevamente. Ahí, ya, esto de acá era aquí. Y esto de acá, el ángulo que me pide. A ver, ¿quién estaba frente a 3? El que estaba frente a 3 era 37. Esto de acá vale 37. Por lo tanto, alfa tiene que ser 53 grados. ¿Ya? Ese es el ángulo que forma la resultante con el eje con el eje vertical. A ver, vamos al siguiente. Mira lo que te dice, módulo de la resultante. ¿Ya? Módulo de la resultante. A ver, vamos descomponiendo. A ver, este vector de aquí, el origen, ¿ya? El origen. Entonces su primera componente sería hacia abajo. Ahí tengo la primera componente. La segunda componente sería en esa dirección, ¿no? Ya, ahí sería la otra dirección. A ver, frente a 37, 3, 4, 5. Para 25 por 5, 15, por 5, 20. 20 negativo porque va hacia abajo, 15 positivo porque va a la derecha. Vamos al siguiente, a ver. Ya, vamos al siguiente. Vector 30. Ahí está la primera componente. El siguiente recuerda que es consecutivo. ¿Ya? Frente a 37 tenemos 3. Acá es 4. Queda 5. Para 30, constante 6. Por 6, 18, positivo. Por 6, 24, negativo. Ya está. Y con eso vamos hallando la resultante en X. ¿Ya? ¿Por qué le coloco una flechita arriba? Porque esa es la forma que se representa un vector, ¿ya? A ver, primero todas las X. Recuerda que las X así, ¿no? Así son las X. Entonces busco todas las flechas que están en esa dirección, ¿ya? Positivo 15 y negativo 24, ¿ya? Entonces sería 15 y negativo 24. 15 y negativo 24 te daría negativo 9. RY, ya, RY. A ver, ahora en Y tengo positivo 18 y negativo 20. Te preguntas, ¿y qué pasó con ese 30 y ese 25? Eso ya no se consideran. ¿Por qué? Porque está reemplazando por sus componentes. ¿Ya? Entonces quedaría
positivo 18 y negativo 20. Esto me va a dar negativo 2. Entonces ahora sí el módulo, aplico el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada, ya, la raíz cuadrada, ya, el módulo, menos 9 al cuadrado, que es 81, menos 2 al cuadrado, que es 4, 81 más 4, 85, raíz de 85. Ahora, pero 85 puedo extraer un factor, lo que decíamos en los radicales, ya, quinta, 17 por 5, no se puede extraer. Entonces la respuesta sería ninguna de las anteriores, ¿ya? Esa sería nuestra respuesta. Ninguna de las anteriores. ¿Ya? Entonces miren, eso es la forma de trabajar lo que es la descomposición rectangular, ¿ya? La descomposición rectangular. A ver, vamos a ver acá esta parte. Vamos a descomponer, a ver. Descompongo el 4, uno en la abscisa y otro en la ordenada. ¿Ya? ¿Por qué descompongo ese vector? Estamos aplicando el método de la descomposición rectangular. Este vector tiene una dirección de 60 y la idea es descomponerlo en dos componentes. Una componente en X, flecha en X hacia la derecha, y una componente Y, flecha hacia arriba. ¿Ya? A ver, ahora explotamos ese triángulo. A ver, sabemos que el que está, este de arriba es 30 grados imaginariamente para no llenar mi figura. Frente a 30 está 1. Acá sería 2 y acá sería raíz de 3. Fíjate que se ha multiplicado para 4, se ha multiplicado por 2. ¿Ya? Por 2. Se ha multiplicado por 2. 2 positivo porque va hacia la derecha. 2 raíz de 3 positivo porque va hacia arriba. Ya tengo la primera parte. Vamos ahora a la flecha 10. Ya. La flecha 10, a ver. Ahí va una componente. Ya. Ahí va una componente. Hacia arriba. Ya. Primera componente hacia arriba. Y la segunda componente es consecutiva, ¿sí o no? Ya, ahí ya tengo la otra componente. A ver, frente a 37, 3. Frente a, bueno, acá sería 4. Vamos a colocarlo con otro colorcito para diferenciar. ¿Ya? Ahí. Acá sería 3, acá sería 4 y acá sería 5. Para 10, por 2. Por 2 me da 8 hacia arriba, positivo. Por 2 me da 6 hacia la izquierda, negativo. ¿Ya? A ver, vamos con la flecha 4. La flecha 4 no tiene ángulo, por lo tanto solamente tiene componente en X. Componente en Y, 0, no tiene. Flecha 2 raíz de 3 está en el eje Y, tiene componente en Y. Por lo tanto, la componente en X va a ser 0. ¿Ya? Ya hice la descomposición, ahora sí dice, hay el módulo del vector resultante y su respectiva dirección. Vamos hallando primeramente la resultante. A ver, ¿qué hago para hallar la resultante?
primero me ubico en Rx. Me fijo todas las flechas que están en X. ¿Ya? Todas las flechas que están en X. ¿Quién sería? A ver, el 2 positivo, el 6 negativo, nada más. ¿Ya? El 2 positivo y el 6 negativo. 2 positivo y 6 negativo. ¿Cuánto me va a dar? Negativo 4. Vamos con RY. ¿Ya? En RY. En RY me fijo vertical, todos los que están en Y. ¿Quién está? 2 raíz de 3 positivo, 8 positivo, acá lo ves, 2 raíz, 2 raíz de 3 negativo, ¿ya? A ver, acá creo que me falta algo, estoy olvidando de algo, ¿ya? A ver, he colocado 2 positivo y 6 negativo, pero me estoy olvidando de este 4, ¿ya? Entonces ahí debe ser negativo, negativo 4. Ya, negativo 4. Acá lo voy a agregar. Negativo 4. Sería negativo 8. 2 menos 6, menos 4 con menos 4, negativo 8. Vamos al eje Y. Te dije 2 raíz de 3 positivo. 8 positivo. 8 positivo. Y menos 2 raíz de 3 negativo. Ya, este de acá, como va hacia abajo, es negativo. A ver, este con esto se va y me va a quedar 8 positivo. Ahora sí, el módulo de la resultante, aplicamos Pitágoras, será la raíz cuadrada menos 8 al cuadrado menos 8 al cuadrado o más 8 al cuadrado. Lo voy a dejar así, no voy a desarrollar las potencias, ¿ya? Acá sería 8 cuadrado más 8 cuadrado. Eso te va a dar 2 veces raíz de 8 al cuadrado. Si le sacamos la raíz de 8 al cuadrado, esto me va a quedar así, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 8 al cuadrado. Se elimina esto y te va a quedar 8 raíz de 2. ¿Ya? Ya tengo la resultante. Ya tengo la resultante. Entonces puede ser la A o puede ser la C. Ahora me piden hallar la dirección. ¿Qué hago para hallar la dirección? Me oriento en un sistema de coordenadas, ¿ya? Para ver cuál es la dirección. Entonces por acá tengo el eje de las X, ¿ya? El eje de las X, el eje de las Y. Y me ubico. Primera componente en X, negativo 8. Negativo 8 quiere decir que va hacia la izquierda, pero es módulo 8. Positivo 8, positivo 8, positivo 8. Quiere decir que va hacia arriba. Ya, va hacia arriba. Ya, espérate por ahí va. Ya, ahí está el otro. ¿Qué me piden hallar? A ver, por acá estaría la famosa resultante. Ya, voy a ubicar la resultante. Por aquí estaría la resultante. Y como a mí me piden la dirección, con respecto al problema anterior me decía cuál es el ángulo que forma la resultante con la vertical, es por eso que yo cogía esa parte. Pero acá te está diciendo solamente dirección. Entonces, ¿qué se entiende? La dirección viene a ser el ángulo que forma la resultante con el eje de las abscisas positivo. ¿Ya? Positivo. Entonces, ese ángulo va a ser obtuso. Entonces, por lo tanto, si yo quiero despejar y no quiero saber esta, ya lo descarto. Mi única respuesta me quedaría la
la A, ¿ya? Pero si no, sigo desarrollando y digo, a ver, imaginariamente, por acá voy a formar un triangulito. Fíjate que es un triángulo cuyos catetos son iguales. Acuérdate cuál es el triángulo cuyos catetos son iguales. Es el triángulo de 45 y 45. ¿Ya? Recuerda este triángulo, triángulo rectángulo de 45, 45. Recuerda que era 1K, 1K, K raíz de 2. Observa que los catetos son iguales. Entonces, con eso ya puedo decir que alfa, 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 recuerda que todo esto forma 180. ¿Ya? Todo eso forma 180. Entonces, el alfa, ¿ya? El alfa, un ratito voy a borrar esto, ese 8 es acá. El alfa sería 180 menos 45. ¿Ya? 180 menos 45. ¿Cuánto me va a dar? 135. Entonces la respuesta sería la alternativa. La alternativa. Para poder complementar acá. A ver, si a mí me pide la dirección, de repente yo ya no quiero hacer ese gráfico. Mira, la dirección siempre se halla con una tangente. Y ese es RY, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Ya? Y como yo he hallado el RX y el RY vale 8 y el RX vale menos 8. Entonces me da que la tangente de alfa es menos 1. Ahora yo tengo que ubicarme qué ángulo cuya tangente me va a dar negativo 1. Es un ángulo que está en el segundo cuadrante. Ya vamos a ver esa parte en trigonometría. Y en ese segundo cuadrante, el único o el ángulo que es tangente menos 1 es 135. Si tú gustas, lo haces así. Pero esta es la fórmula para poder hallar la dirección. ¿Ya? Si bien haces tu gráfico, o si no, aplicas la fórmula. ¿Ya? Aplicas la fórmula. A ver, vamos a la siguiente. Mira lo que dice. Dice, si el vector resultante del conjunto de vectores, mira, está en el eje de la Y. Lo que te decía acá, este vector está en el eje de la Y. ¿Qué pasa con su componente en X? 0. Este vector está en el eje X. Tiene componente en X. ¿Qué pasa con la componente en Y? 0. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá, mira. El conjunto de vectores está en el eje Y, por lo tanto, la componente en X va a ser 0. ¿Ya? La componente en X va a ser 0. Entonces, empiezo a hacer la descomposición solamente en X. A ver, imaginariamente, este es su componente en Y. Entonces, la componente en X será así. ¿Ya? Ese sería su componente en X. A ver, otro vector nada más. ¿Cuáles serían esas dos componentes? Esas dos componentes serían el 4, ¿sí? El 4 y esta flecha de acá que yo no sé. ¿Ya? Pero esa flechita o esa componente yo lo puedo hacer de esta forma, mira, a ver, para no hacerlo muy complejo. A ver acá. A ver, voy a utilizar esto de acá, ¿ya? Acuérdate, esta reglita de acá, mira, también lo vamos a usar porque en estática ahí a veces no tenemos el ángulo, ¿ya? El problema ahí es que yo no tengo el ángulo, por eso no puedo hallar esa componente. Acuérdate, si a mí me dan la hipotenusa y me dan el ángulo, te vas a acordar lo siguiente, ¿ya?
El que se opone al ángulo siempre va a ser acompañado por el seno. Te mencioné en algún momento, ¿ya? Entonces, si ese es por el seno, el otro será por el coseno. Ya está. Entonces, fíjate, está frente al ángulo. Entonces, esta componente será la hipotenusa por el seno del ángulo. Y se acabó. ¿Ya? Este es positivo y esto es negativo. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 8 seno de tita menos 4 igual a 0. Ese 4 lo transpongo, pasa a suma. Ese 8 pasa a dividir, quedaría que el seno de tita es 4 octavos. Saco cuarta 1, cuarta de 8 2, quedaría un medio. ¿Qué ángulo cuyo seno de tita es un medio? El único ángulo es 30 grados. ¿Ya? Entonces, la respuesta va a ser 30 grados. Ya está. A ver, vamos descomponiendo acá, miren. Este vector de acá lo voy a descomponer en dos. Uno por acá y otro por acá. Esto ya no va. Esta flechita de acá, de igual manera, esta tiene dos componentes. Este es su origen, punto de partida. Uno por acá y otro por acá. Esto ya no va. A ver acá, punto de partida, su origen. Entonces sería flechita hacia abajo. Siguiente consecutivo. A ver, esta flechita de acá, punto de partida, origen. El siguiente es consecutivo. ¿Ya? A ver, hasta ahí. Vamos acá. Punto de partida, origen. Por acá. Y por acá. A ver, acá está su origen. Punto de partida. El otro es consecutivo. Ya está. Ahora voy a anular. Ya, voy a anular. Mira lo que voy a anular. Por ejemplo, estas dos flechas se pueden eliminar. Estas dos flechas se pueden anular. ¿Por qué? Porque va uno hacia arriba y la otra va hacia abajo y tienen el mismo valor que es A. Más A positivo menos A negativo, 0. ¿Ya? A ver, igual manera esta flecha con esta flecha. ¿Qué me está quedando? Me están quedando solamente flechas horizontales. Una, dos, tres, 4. Como cada uno vale A, entonces sería 4A. Pero arriba veo que es 3A, 3 cuadraditos, y acá son 2 cuadraditos, 2A. Los dos van hacia la derecha, sería 5A. ¿Ya? 5A. Entonces esas dos flechitas me va a dar una resultante de ¿cuánto? De 9. A ver, vamos a ver si hemos contabilizado. 1, 2, 3, 1, 2, sería 5. Acá hay 2, 3, 4, 5, acá son 5, ¿ya? Aquí hay 2 y el resto va de 1, 5A. Entonces la resultante sería 10A, ¿ya? Esa sería la respuesta, 10A. Alternativa, la C. A ver, vamos a ver acá sus componentes. Este es el origen del vector 60. Lo que me están pidiendo son sus componentes rectangulares. Entonces, ¿cuáles son las componentes? Ya, primer vector
por acá. El siguiente es el consecutivo. La idea es formar el triángulo rectángulo. ¿Ya? A ver, si es de 53, el otro es 37. Frente a 37 es 3, acá es 4, 5. Para 60 se ha multiplicado por 12. Ya, acá sería 48 negativo hacia abajo, 36 negativo hacia la izquierda. Entonces, ese vector, ya, el vector A, tiene como componentes negativo 36 en el eje X con el vector unitario y menos 48 en componente en Y con el vector J. Eso se llama y J, e incluso hay un K también. ¿Ya? Se llama vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Es aquel cuyo módulo, ¿ya? Cuyo módulo es la unidad, ¿ya? Ese es el vector unitario, cuando sus módulos son igual a 1. Ya, muy bien, Jocelyn. Muy bien. Pase a las 5 a ver ahí la guía.
A ver, vamos a descomponer ahí, a ver. El único que voy a descomponer es el vector m, ya que me piden el vector resultante, ¿ya? Entonces, punto, acá está el origen. Y ya estaría la primera componente. Y la segunda componente estaría por acá. A ver, exploto el triángulo, 37 frente a 37 es 3. Acá es 4, 5, 5 por 4. 4 por 4, 16, negativo porque va hacia la izquierda, por 4, 12, positivo porque va hacia arriba. Ahora sí, con eso vamos a hallar Rx, ya, Rx sería 24 positivo y 16 negativo. 24 se refiere a este, como va hacia la derecha, es positivo. Ahí me va a dar 8. Ry, a ver, tengo 12 positivo y 20 negativo, negativo 8, ¿ya? Entonces su módulo, ya lo hemos trabajado anteriormente, dos vectores que tienen módulos iguales, acuérdate del 45, 45, 1, 1 raíz de 2, 8, 8, 8 raíz de 2, ¿no? O si no, aplico Pitágoras, pues, ¿no? 8 al cuadrado menos 8 al cuadrado es 2 por 8 al cuadrado. Saco la raíz y eso es 2 raíz de 8. Perdón, 8 raíz de 2 sería, ¿ya? 8 raíz de 2. Ya, y eso sería la respuesta. Alternativa, la B. Descompongo acá los vectores, a ver, 20 raíz de 2. Aquí está su origen, lo voy a colocar arribita. Ahí está la primera componente. Y ahí está la segunda componente. 45, 45, 1, 1, raíz de 2, se ha multiplicado por 20 de frente. Ya cuando el triángulo 45, 45, y acá es 20 raíz de 2, quiere decir que cada cateto es 20, 20. Si fuera 30 raíz de 2, cada cateto vale 33, ¿ya? Vamos por acá. A ver, este es su origen. Ahí está. 3, 4, 5, 5 por 10 para que te dé 50, acá es 30 por 10 o 3 por 10 sería 30, 4 por 10 sería 40, negativo, positivo, 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 negativo. Entonces me piden la resultante, Rx, positivo 20, Ry positivo 20, negativo 40. Acá te va a dar negativo 20. Nuevamente, dos que son iguales los catetos, ¿no? 1, 1 raíz de 2, 20 raíz de 2. O si no, aplica Pitágoras, pues, ¿no? Por Pitágoras sería 20 al cuadrado más menos 20 al cuadrado. No lo desarrollo, ¿ya? No lo desarrollo. Esto es 2 por 20 al cuadrado. Y si le saco la raíz, raíz de 20 al cuadrado, 20, 20 raíz de 2. O si no, me acuerdo del triángulo 45, 45, ¿ya? Cuando los catetos son iguales, se multiplica ese cateto por la raíz de 2. Cuando tengo la hipotenusa que es 45, 45, la raíz de 2 por algo, los catetos tienen ese valor de ese algo, ¿no?
A ver, vamos descomponiendo. Dice la resultante de los vectores mostrados en la figura. Mira acá, x. ¿Qué te dije? Solamente tiene componente en x. Entonces me piden sería 0, ¿sí o no? Hay su módulo, o sea, te están pidiendo cuánto es la componente en x que viene a ser la resultante. ¿Ya? Como solamente tiene componente en x, la resultante será esa componente. A ver, necesito Rx. A ver, vamos descomponiendo en X. A ver, tengo este 30 positivo. Y si yo descompongo acá solamente la componente en X, a ver, imaginariamente la componente en Y sería hacia abajo. Entonces la componente en X sería su consecutivo. A ver, por triángulo frente a 37, que es imaginariamente acá. Acá es 3, 5. 5 por 4. Se ha multiplicado por 4, 3 por 4, 16, 4 por, perdón, 3 por 4 es 12, 4 por 4 es 16, este es negativo y este pues, también es negativo, ¿ya? Para no llenar mucho la figura, pero como solamente quiero la componente en X, cogería esto, pero me faltaría la componente de acá. Otra cosa, no tengo el ángulo, entonces vamos a hallar primeramente ese ángulo. A ver, lo que hacíamos ahora. Este es el origen, primera componente. Ya, esta es la primera componente. Y su consecutivo sería lo de acá, pues, ¿no? Como no sé el ángulo que te dije, el que se opone es por el seno. Ya, esto de acá lo voy a colocar ahí. 15 seno. Y el otro sería, bueno, negativo, ¿no? 15 coseno de tita positivo. A ver, voy a utilizar esta condición. Componente en y igual a 0. Los de y, 15 seno, 12 negativo. ¿Ya? 15 seno de, perdón, coseno. ¿Ya? 15 coseno menos 16 es igual a 0. Ese 16 pasaría a positivo o pasaría a sumar. Coseno de tita, a ver, le sacamos, a ver, acá es 12, estoy volado ya, a ver, un ratito, acá es 12, entonces 15 coseno es igual a 12, ese 15 pasa a dividir, sácale tercia, de 12, 4, de 15, 5, tita vale 37 grados. Y con eso ya puedo hallar lo que necesito, la componente en X. A ver, ¿quién está como componente en X? El 30. ¿Ya? Está el 30 positivo, 16 negativo y negativo 15 seno de tita. 30 positivo, 16 negativo y 15 seno de tita. A ver, aquí te va a dar 14, 15 seno de 37, ya que tita vale 37 grados. 15 seno de 37, 3 quintos, sácale quinta y me quedaría 14 menos 9. ¿Ya? Entonces, la componente en X, que es la resultante, es 5. ¿Ya? Y ahí ya tendríamos nuestro resultado. Por lo tanto, la alternativa viene a ser
la A. ¿Ya? La alternativa A. ¿Ya? Esa es la fuerza. A ver, vamos a ver acá. Problema 8. ¿Ya? La idea aquí es aplicar la primera condición del equilibrio. ¿Ya? La primera condición del equilibrio. Pues tenemos ¿ya? A ver, voy a tratar de complementar acá. Primera fuerza, fuerza del peso, fuerza de la tensión, es la misma cuerda, sigue siendo la misma tensión, es la misma cuerda, si tú te fijas, es la misma cuerda, por eso tiene el mismo valor de la tensión, ¿ya? El mismo valor de la tensión. ¿Qué más tengo? Allá, acá hemos llegado cuando he trabajado la polea, aplico la condición y llego que la tensión que me falta, que es esta, es 2T. Saco la cajita, gráfico sus hay una T, hay 2T y hay una fuerza de 60 hacia abajo. Aplico la condición, sumo las fuerzas hacia arriba, y igualo la suma de fuerzas hacia abajo y puedo lograr que la tensión o lo que va a marcar mi dinamómetro va a ser 20 newtons. Miren acá, vamos acá. ¿Qué pasa? Dice, la esfera está en equilibrio. No existe rozamiento. Por lo tanto, no voy a incluir la fuerza de rozamiento. Hay la tensión de la cuerda, que hay una cuerda. Se sabe que la esfera pesa, ya te están dando el peso, 120. Empiezo a hacer mi DCL, centro, hacia abajo. Ahí tengo la fuerza del peso, 120. ¿Ya? Ya tengo mi primera. DSL es lo primero que debo hacer. A ver, ¿qué más? Fíjate que acá tengo la esfera. Y esa esfera está haciendo contacto con la pared. Y si hay contacto, yo te dije que hay una fuerza de reacción normal. ¿Qué hace la esfera? Presiona la pared. ¿Pero qué dice la pared? Ah, si hay una acción, yo reacciono, ¿no? Yo reacciono con una fuerza en sentido contrario, ¿ya? En sentido contrario, y eso viene a ser la fuerza de la normal o reacción normal. ¿Qué más tengo? Ah, observo que aquí hay una cuerda. Hago el corte imaginario y tengo la tensión. ¿Ya? Eso sería mi DCL. Ahora, ¿podré decir suma de fuerzas hacia arriba, suma de fuerzas hacia abajo? Veo que no todas las fuerzas son paralelas. ¿Ya? Entonces no puedo ir por ahí. Aprovecho ese triangulito de 16 grados. Cuando yo tengo ese triangulito, un triangulito, entonces yo lo puedo llevar a ese triángulo, las fuerzas, formar ese polígono, y yo puedo trabajar con ese triángulo. ¿Ya? Entonces voy a construir ese triangulito y ahí lo voy a trabajar. Por eso te decía, grábate los triángulos. ¿Ya? Grábate los triángulos. A ver, ahí está mi triangulito. Imagínate que este triangulito lo he traído para acá. ¿Ya? A ver, vamos empezando. En este cateto, que es esto, yo puedo ubicar la reacción. ¿Ya? En este cateto, que es la hipotenusa, yo puedo graficar
la tensión. Y en este cateto que es paralelo a esto, yo puedo colocar acá el peso. Y el angulito que a mí me están dando es esto. ¿Ya? Ya sabes que si ese es 16, el otro es 74. Exploto mi triángulo. Frente a 17, 7, 24, 25. ¿Qué le agregamos? Una constante. Voy a colocarle X. ¿Ya? ¿Y qué digo? 24K, perdón, X, siempre me acostumbro a trabajar con eso, es igual a 120. ¿Cuánto sale X? 5. 5 por 4, 20, 10. Ahí está. Pero yo quiero la tensión. La tensión es 25X. 25 por 5, 125 newtons. También puedo hallar la reacción, si es que me lo pidiese. Mira, construyo mi triángulo y yo puedo hallar las fuerzas que quiera, ¿no? Si es que necesito la reacción. Pero como solamente me están pidiendo la tensión, entonces mi respuesta es 125. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro resultado.